Planeación en materia laboral y seguridad social. Defensa legal en materia laboral o seguridad social. Profesora de la asignación de Derecho Laboral en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. Académica de número, miembro de la Academia Mexicana de Derecho de Seguridad Social, Colegio de Jalisco. Ponente en el Concurso Nacional de Premio a la Investigación Laboral, edición 2007. Publicaciones en las que ha participado: El derecho humano al trabajo de migrantes en México, capítulo presentado en el libro Protocolos de Investigación, tercera generación, doctorado en Derecho, editada por Tirant Loblanche 2018. Otra publicación, El derecho al trabajo del migrante ante la normatividad internacional y nacional, ponencia publicada en el libro titulado Modernos Enfoques Constitucionales, publicado en Visiones Nueva Generación en el marco de la ponencia presentada el 3 y 4 de octubre de 2019 en la Universidad de Valencia, España. Otra publicación, el trabajo migrante en la situación irregular, marco normativo y político y políticas públicas, publicado en coautoría con la doctora Angélica Oseguera Ábalos en la revista indexada IUS titulada El derecho del trabajo en la posmodernidad, volumen 14, número 45. Maestra Kenia, pues bienvenida y muchas gracias por estar aquí. No, gracias, insisto, gracias a ustedes por la invitación y para mí es un gusto estar esta tarde con ustedes y poder resolver inquietudes sobre la tan mencionada reforma laboral, ¿no? Y donde pues todavía nos siguen teniendo muchas dudas respecto al alcance de la misma. Entonces, para mí es un gusto estar hoy aquí y resolver las preguntas que se puedan generar vía interactiva y de esa manera tratar de dar respuesta a tantas inquietudes que están surgiendo respecto a la reforma que se publicó el año pasado, pero que en realidad está empezando a tener efectos. Y digo empezando porque en realidad estamos en el arranque, ¿eh? Correcto. Y esto va de la mano con que previo a la reforma que se prevé, que afortunadamente ha pasado para la sesión ordinaria del próximo año, pues queremos que recalcar un poco las obligaciones que tenemos conforme a la reforma de 2019. ¿Podríamos hacer un resumen en qué consiste la reforma laboral publicada el 1 de mayo de 2019, maestra? Sí, la reforma laboral publicada el año pasado considero que es una de las más trascendentales que se han dado. Recordemos que nuestra Ley Federal del Trabajo data del 1 de mayo de 1970. Esta se compone de 1010 artículos y tuvo una reforma muy importante a la llegada del sexenio de Enrique Peña Nieto. El 1 de diciembre del 2012 se publicó una reforma importante, significativa, pero desde el punto de vista de la mayoría de los especialistas en materia laboral, la reforma del 2019 sin duda alguna fue de mayor o es de mayor trascendencia, ya que de 1010 artículos se reformaron 555. Saquemos cuentas, más del 50% de la ley se reformó. Y ojo, esta reforma no fue solo legal, es decir, no solo se modificó la Ley Federal del Trabajo, sino que previo a esta hubo una reforma constitucional donde se nos anunciaba que el Poder Judicial tomaba el conocimiento de los asuntos laborales, lo que sin duda ya significaba un cambio trascendental. ¿Por qué? Recordemos que hoy en día, ejemplo, nosotros estamos transmitiendo desde el estado de Jalisco, en el estado de Jalisco aún siguen conociendo las juntas de conciliación y arbitraje, que son tribunales que dependen del Poder Ejecutivo. Entonces, con este cambio se está yendo la Administración de Justicia Laboral al Poder Judicial.
Por eso es que previo a la reforma del 2019 hubo una reforma constitucional en el 107 y en el 123 que ya anunciaba un cambio trascendental en materia procedimientos, pero también en tema sindical. Okay. Hay que recordar que a los sindicatos no los habían tocado, ¿eh? De 1970 a 2019 los sindicatos habían sido prácticamente intocados, maestro. ¿Y por qué? Pues porque obviamente sabemos el gran peso político y social que estos conllevaban. Entonces, con esta reforma ya viene a darse un cambio sindical importante. ¿Cuál es el cambio sindical? Migrar de lo que conocemos como sindicatos blancos, ¿no?, a un sindicalismo real, en donde verdaderamente el sindicato represente a los trabajadores de la empresa en donde tienen firmado un contrato colectivo de trabajo. Y que los trabajadores conozcan a sus líderes sindicales y puedan votar de manera libre, ¿sí?, personal, directa, sin ningún tipo de presión, a aquellos que van a ser sus dirigentes en un sindicato. Entonces, yo podría decir que a grandes rasgos, esta es la reforma más importante que hemos tenido en los últimos 70 años en materia laboral y que se compone de 3 grandes ejes. De hecho, si queremos saber más, les recomiendo la propia página de la Secretaría del Trabajo. Abrió un link que se trata exclusivamente de la reforma laboral. Y en esta, a su vez, lo divide en 3 grandes sectores, porque esos 555 artículos vinieron a tocar temas individuales que principalmente vienen a reforzar el tema de la no discriminación, de la libertad del trabajador, de que el ofrecimiento de trabajo ya no revierte la carga de la prueba, que los comprobantes fiscales digitales ya hacen prueba para efecto de acreditar el salario, lo cual es un punto importante, el que las cuotas sindicales ya no sean obligatorias. Entonces, eso es la modificación en la parte individual. La parte colectiva, que insisto, viene dándole mayor difusión a los contratos colectivos de trabajo, a que los mismos sean firmados siempre y cuando el sindicato tenga una constancia de representatividad, que esa constancia te la va a dar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral siempre y cuando acredites que verdaderamente tienes la representatividad de mínimo el 30% de los trabajadores, ¿ok? Y de manejar un control informático a donde todos podamos acceder para revisar reglamentos interiores de trabajo, contratos colectivos de trabajo, contratos ley. Que se revise la titularidad del contrato colectivo de trabajo y el contenido del mismo. Entonces, en materia colectiva, insisto, fue un cambio importantísimo. Y por último, en materia procesal. Y digo por último, pero no menos importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque en materia procesal nacen nuevas instituciones, como son los centros de conciliación estatales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, nace también tribunales federales y estatales que van a conocer del procedimiento. Entonces, y además existen importantes modificaciones en cuanto al procedimiento, ¿no?, que vamos a irlas platicando, pero insisto, estamos prácticamente ante una nueva ley laboral y ante un nuevo sistema en el que trabajadores, empresarios, contadores, estudiantes, abogados y demás personas debemos conocer y estar preparados. Porque, insisto, se publicó el 1 de mayo del 2019, pero pues como que tomamos un curso, vimos los cambios y como que dijimos, nos va a pegar en 2 años, en 3, en 4. No pasa nada. Pues, ¿qué creen? O sea, un año ya nos alcanzó, ¿eh? Nos alcanzó. Y ya estamos al día de hoy con 8 estados de la República que ya tienen implementado esta reforma laboral. Ya nacieron tribunales, ya está operando, el Centro Federal ya tiene un director, ya si vamos a registrar un reglamento interior de trabajo, ojo, ya no es ir y llevarlo a tu junta, sino que ya es presentarlo ante un centro federal.
Ya estamos ante revisiones mucho más duras, más estrictas, porque la reforma también nos impuso sanciones más severas. Y ante el COVID, pues no se diga, o sea, las auditorías laborales están a la orden del día. Entonces, qué importancia de poder charlar, incluso a través de este medio, aprovechar la tecnología para llegar a personas que incluso no estén físicamente en este mismo lugar, y poder transmitirles la importancia de adecuar nuestra documentación, nuestra forma de operar a lo que yo llamo una nueva ley federal del trabajo. Correcto, muy bien. Como que le dimos poca importancia a la reforma, pero por la necesidad que son varias instituciones que deben implementarse, que deben cambiar o que deben poner en práctica la implementación. Y por la experiencia que se tiene hasta ahora, ¿cómo considera, maestra, que se va implementando esto, tanto en la empresa como por la parte de las autoridades? Ok, por el tema de las autoridades, hay que decir que había mucho recelo de parte de los profesionistas, ¿no? Decíamos, es que se necesita muchísimo dinero y no lo van a poder hacer. Y luego llegó el COVID y dijimos, no, le van a dar marcha para atrás, ¿no? Pues, oh, sorpresa. O sea, la reforma venía dándonos pasos y una implementación paulatina, ¿no? Por tiempos, y al año tendría que estar constituido el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y empezar a operar en 10 estados. Ok, entonces, por lo que ven las autoridades, hay que decirlo, hubo presupuesto, lo hubo, y no arrancaron 10 estados, no arrancaron 10, al final se bajaron 2 estados, y arrancaron 8 estados. ¿Cuáles? Espero no olvidarlos. Si se me olvidan, ayúdenme a googlearlos. Pero Chiapas, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Durango, Zacatecas ya lo dije, Chiapas. Ahorita recuerdo los otros dos, o los googleamos, pero hay 8 estados de la República en los que ya arrancó la reforma laboral. Insisto, había mucho recelo de parte del gremio de decir, esto no va a arrancar porque se necesita mucho dinero. Hay que decirlo que cuando salió la reforma constitucional, hablando que iban a desaparecer las juntas de conciliación, todos pues pensábamos en voz alta y creíamos que se iban a desaparecer las juntas para nacer al día siguiente los nuevos tribunales y que iban a tomar los asuntos. No fue así, ¿ok? Al final de cuentas van a subsistir las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje hasta que terminen el último asunto que ellas reciban. Y por lo que ve autoridades, nace un centro de conciliación que será por decir así, el primer paso, la instancia preliminar para poder llegar a juicio, donde en un periodo que se prevé máximo de 45 días, se tendrá que agotar una instancia prejudicial de conciliación, donde se buscará que las partes cara a cara puedan verse y llegar a un arreglo. Y de ahí, si finalmente no se llega a esa conciliación, pasar a lo que serían los tribunales laborales, federales y locales. Pero insisto, eso implicaba mucho dinero. Y decíamos, no se va a poder. Pues no se va a poder, y la autoridad nos dio el ejemplo de que en plena época de COVID lo sacó adelante. Y les puedo platicar que vengo regresando de estar en el Estado de México, de estar en los nuevos tribunales laborales de Tlalnepantla, donde ya están operando, ya están recibiendo demandas y ya están llevando audiencias. Digo, todavía revisa sus listas, y arrancaron el 18 de noviembre. Entonces, tienen prácticamente 10 días hábiles trabajando, todavía no tienen audiencias programadas, pero ya están listos. Entonces, por lo que vea la autoridad, ya emitió el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ya tiene un director, el licenciado Antonio Marrufo, un abogado muy reconocido en el gremio laboral y muy bien recibido por el Senado. Prácticamente no hubo conflictos para su ratificación.
Entonces, ya sacaron todas las leyes reglamentarias para efecto de poner en marcha todo lo que se requería al día de hoy. Pues, por lo que ve la autoridad, tengo que reconocer que han hecho su parte. Muy bien. Muy bien, han hecho su parte. Por la parte del sector empresarial. Sí, sería yo como empresario, ¿qué debo hacer para estar acorde con los cambios que hay? Y ahí es donde creo que sí hemos tenido una deficiencia. Y tampoco quiero culpar al empresariado o a los trabajadores de nuestro país, no. O sea, la realidad es que el problema se ha dado en que el COVID es algo que nadie esperaba. Sí, sí. Y que de verdad no dimensionábamos el tiempo que se iba a llevar, lo costoso que iba a resultar y todos los efectos colaterales al tema sanitario. Entonces, pues la realidad es que los empresarios dejaron de lado la reforma laboral y no han hecho las modificaciones. Y volviendo a la pregunta específica, maestro, que bien me hace de qué debemos de hacer, bueno, lo que ya debemos de hacer, y más si estás en los estados que he mencionado, ¿no? Chiapas, Campeche, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, háblale a tu líder sindical y pregúntale, ¿qué estás haciendo para la implementación de la reforma? Pregúntate, preocúpate si a la pregunta te contesta, no te apures, todo está controlado, aparte eso va a entrar en 1 año, en 2, en 3. Ahí preocúpate, porque entonces señal que ese sindicato no está listo para la reforma. Que la reforma no te agarre con los dedos en la puerta, ¿ok? Insisto, si estás en esos estados, ya porque ya. Pero si todavía estamos en los estados que nos vamos más lejos a la implementación, como es Jalisco, como es Nuevo León, como es Ciudad de México, como es Colima, Guanajuato se va el siguiente año, por ejemplo. Sé que hay mucha gente aquí de Guanajuato. Entonces, en ese sentido, tenemos que ya ponernos en contacto con nuestro líder sindical para saber qué está haciendo y de qué manera está buscando un acercamiento con nuestros trabajadores para realmente tener una representación lícita y que esa representación nos lleve a la tranquilidad de que estamos acordes a la reforma laboral. Además de adecuar nuestra documentación, en los contratos de trabajo ya debimos de haber agregado una cláusula donde los trabajadores decreten quién quieren que sea su beneficiario en caso de fallecimiento o desaparición forzada. En un país tan, por decir así, conflictivo como el nuestro, ya se reformó la ley, tanto la ley del trabajo como la ley del seguro social, para reconocer este tipo de situaciones de desapariciones forzadas. Y ya gracias a un contrato individual de trabajo, el trabajador puede designar a los beneficiarios de sus derechos laborales. Eso, el protocolo para prevenir discriminación, ¿no? Para erradicar la violencia de género, el acoso sexual, la discriminación, el trabajo infantil, el trabajo forzoso. O sea, todos esos son cuestiones que ya debemos de tener en nuestra empresa. Incluso, insisto, lo sindical y lo procesal va a entrar. Muy probablemente en tu estado aún no entra. Pero todo lo que acabo de mencionar, de protocolos, de contratos, de documentación para el SFDI, de procurar que no haya discriminación entre hombres, mujeres, jóvenes, mayores, etcétera, ya está. Y ojo, si nos llega una visita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y no lo tenemos, nos vamos a enfrentar a procedimientos que pueden implicarnos multas, ¿no? Y ahí ya pueden consultar al maestro para ver si la multa es debatible o no, pero al final de cuentas de inicio ya estaríamos metidos en un problema. Sí, claro, Entonces, hay que adecuarnos a la reforma laboral ya, porque ya. La autoridad ya lo hizo. Ustedes no se queden atrás, ¿ok? Sí, como sabemos de antemano, si no estamos, nuestra empresa no está adecuada a la nueva reforma, no solamente vamos a tener problemas de tipo laboral, vamos a tener otro tipo de problemas. Aquí una pregunta, siempre hemos tenido la duda, y no sé si con la reforma,
nos permita que haya en un centro 2 contratos colectivos de trabajo? Ok, esa es una muy buena pregunta, porque ahora que se vino la reforma, los clientes me hablaban y me decían, Kenia, entonces puede haber más de 2 contratos colectivos. Pues la realidad es que siempre se ha podido, ¿eh? Sí, o sea, es muy poco común, pero siempre se ha podido. Exactamente. Incluso hay empresas muy grandes, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Insisto, nosotros estamos en Guadalajara. Como ya vieron en mi currículum, yo he estudiado toda mi vida en la Universidad de Guadalajara, en la universidad pública de este estado. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene un sindicato de trabajadores académicos y un sindicato de trabajadores administrativos. Entonces, hay 2 contratos colectivos de trabajo y los 2 perfectamente conviven. Hoy con la reforma se puede decir que se fortalece esa figura donde puede haber más de un contrato colectivo para efecto de representar a los trabajadores, y normalmente se dan esas figuras para tratar de diferenciar un ejemplo, ¿no? Pensemos una empresa que tiene choferes, que tiene vendedores y que tiene administrativos. Cada uno de estos tiene una naturaleza del trabajo muy especial. Diferente. Entonces, normalmente puede haber sindicatos que agremien a cada uno de estos sectores, y entonces puede haber 3 contratos colectivos de trabajo, sí, siempre y cuando los 3 sindicatos tengan una representación de los trabajadores que se dedican a ese sector. Entonces, ¿se puede? Sí se puede, ya se podía, y viene incluso, insisto, fortaleciéndose más la figura. No hay que tenerle miedo, porque creo que también uno de los temas muy preocupantes es que dicen, Kenia, es que le tengo miedo a la reforma porque los sindicatos, porque nos pueden robar, nos pueden poner contra la pared, etcétera. Yo creo que al final de cuentas, si eres una empresa que cumple con sus obligaciones patronales y los trabajadores están en paz contigo y saben que hay una reciprocidad en cuanto a derechos y obligaciones, yo creo que al final de cuentas el sindicato simplemente tendrá que ser un contrapeso y un intermediario, ¿no? Y no tendrá que ser un enemigo, sino que tendrá que ser una figura que venga realmente a darnos una retroalimentación. Entonces, no hay que tenerle miedo al sindicalismo real. Siempre podrá haber quien no lo quiera manejar bien y quien nos quiera poner bajo las cuerdas, pero también si estamos ante sindicatos que nos quieren extorsionar, que nos quieren pedir cosas que no son, también existen figuras jurídicas para incluso obtener la cancelación de ese sindicato. Correcto. Obtener la cancelación por actos anómalos. Entonces, eso sí lo vamos a ir viendo sobre la práctica, pero al final de cuentas esperemos que la reforma venga a fortalecer la figura del sindicalismo y no a generar una mayor corrupción o que el patrón sea el que quede, insisto, relegado y que tenga que dar porque sí prestaciones. De eso no se trata. Mencionaste algo muy importante, que tenga la representatividad de los trabajadores. ¿Cómo se obtiene la representatividad, maestra? Ok, como ya lo mencionaba, ya hoy en día ya está operando un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este Centro Federal nace con la reforma como un organismo público descentralizado federal. ¿Ok? Es un monstruo. O sea, lo tengo que decir que va a ser un monstruo, o ya lo es, digo, porque ya nació. Va a tener que tener oficinas en todo el país y este organismo se va a encargar de la conciliación de los asuntos federales, pero también del registro, cancelación de todos los sindicatos, federaciones, confederaciones que existan en el país, de la revisión de todos los contratos colectivos de trabajo, contratos ley, ¿ok? Así como de la titularidad y además de expedir la constancia de representatividad. ¿Cómo logro yo, sindicato, la constancia de representatividad? Y cómo yo, patrón, sé que esa constancia es fidedigna. Para el reconocimiento de ese acuerdo. Sí, claro. Yo, sindicato, tengo que obtener un registro de los trabajadores con nombre, RFC, CURP,
y firma de los trabajadores, donde estos den el consentimiento para que yo, sindicato X, los represente. Con ese registro voy ante este organismo, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y le digo, oye, tengo la constancia de representatividad de la empresa Utegra, ¿no? Y entonces con eso, ellos analizan el número de trabajadores que existen en Utegra, que sean fidedigno, el registro del mismo, y si estamos obteniendo más del 30% de los trabajadores, me va a otorgar una constancia de representatividad que va a ser también un pase de acceso para que yo pueda solicitar la firma de un contrato colectivo de trabajo, la revisión del mismo o en su defecto, en caso de hacer caso omiso a estas llamadas, pues incluso un procedimiento de huelga, ¿no? Entonces, esa es la manera de obtener la constancia de representatividad y yo, patrón, una vez que la tenga en mi poder, podré constatar con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, incluso hasta de manera electrónica, si la misma es fidedigna. Y de esa manera, yo ya teniendo la constancia de representatividad, sé que la persona que está ahí, que es el secretario general del sindicato, es quien legalmente tiene la capacidad de firmar un contrato conmigo. Aquí ya nos mencionó que las juntas no desaparecen, pero sí nos faltaría un poco cómo va a ser el proceso de demanda ante la implementación de los nuevos tribunales laborales, ¿sí? Okay. Porque como que va de la mano, cómo nos vamos a incursionar en este nuevo régimen, pero también asuntos que ya traigamos, cómo les vamos a dar continuidad y en qué momento desaparecerán las juntas. Son dos preguntas en una. En una. Ok, bueno, vamos platicando. Primero, ¿qué debo de hacer con las demandas que ya estén en trámite? Todos nuestros juicios que estén entrando ante juntas de conciliación y arbitraje se seguirán procesalmente con la que es conocida como la Ley 2012, correcto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ingresa nuestra demanda, se fija una audiencia de conciliación y demanda, de demanda y excepciones, se contesta, en una posterior se ofrecen pruebas, se desahogan y se dictan laudo. Todo seguido ante una junta de conciliación y arbitraje, ¿ok? Y estas seguirán conociendo el procedimiento hasta que termine. Es decir, correcto, las juntas no van a desaparecer, a cerrar por completo, sino hasta que concluyan los juicios que hayan recibido hasta el último día de su gestión. Me preguntan, Kenia, ¿a cuánto tiempo le queda a las juntas de conciliación? Yo digo que mínimo, y en estados con un trabajo importante como es Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz incluso, o sea que son estados que la verdad es que tienen una carga impresionante de trabajo en materia laboral. Yo digo que mínimo estaremos teniendo juntas de conciliación para 5 o 6 años más. Es importante ese dato. ¿No? Pero ojo, ellas seguirán conociendo lo que reciban hasta el último día. El ejemplo claro, Estado de México. Estado de México operó su oficialía de partes hasta el día viernes previo al puente, viernes 13. Creo que fue viernes 13 de noviembre, ¿no? Hasta como número cabalístico. Numerito. Ajá. Entonces, ellos recibieron hasta ese día la última demanda que entró. Y esa última demanda es la que se lleva bajo la ley anterior. Todo lo nuevo que se haya generado a partir del sábado 14 de noviembre, ¿no? Todo conflicto que haya nacido, tiene que pasar por el siguiente procedimiento. Es importante. Primero, vamos al centro de conciliación competente de acuerdo a mi territorio. Ya salieron acuerdos delimitando la competencia territorial. Entonces voy, solicito una cita literalmente conciliatoria, la cual deberá agotarse en un periodo máximo, dice la ley, de 45 días, ante un centro de conciliación, ya sea federal o local, okay, dependiendo de la naturaleza de la empresa a la que demanda. Okay. ¿Okay? Si es una empresa de fabricación, la ley habla que esas son federales, ¿no?
cinematográfica, de distribución de hidrocarburos, de alimentos, bebidas enlatadas, todas aquellas que operen mediante concesión federal. Todas esas nos vamos ante el Centro de Conciliación Federal. Las que no estén incluidas ahí, nos vamos a los estatales. Agotamos el procedimiento de conciliación. No fue la parte contraria, o compareció pero no quiso, de plano no logramos llegar a un arreglo, o estoy dentro de los supuestos de excepción que prevé el 685 ter. Anoten ese artículo, 685 ter. Así de feo como se oye, ¿no? La Ley del Trabajo creó algunas figuras que como el BIS ya no alcanzó, pues crearon el TER, que es como el tercero. Entonces, el 685 ter prevé que todos tendremos que agotar el procedimiento o la instancia prejudicial de conciliación, con excepción de los casos que prevé el 685 ter, donde, por ejemplo, habla de discriminación, donde habla de que toda aquella persona que haya sufrido discriminación no tiene por qué volver a ser revictimizada en un proceso de preconciliación, y puede irse directamente a la demanda, ¿no? Ahí es un tema que siento yo que abrieron mucho la puerta, donde yo puedo decir que fui despedida por tema de discriminación, por ser mujer, aunque a lo mejor no sea así, y evitar la conciliación. Esperemos que en la práctica no demos ideas y que en realidad sea un proceso donde verdaderamente haya conciliación. Pero necesariamente tengo que pasar primero por el centro. Salvo que esté en la excepción del 685 ter. Correcto. Temas de declaratoria de beneficiario, temas de conflictos de seguridad social o aquellos trabajadoras que se consideren discriminados pueden brincarse el procedimiento de conciliación. ¿Qué está buscando el legislador al crear esta figura de conciliación prejudicial? Lo que se está buscando es que verdaderamente este centro sea especializado en materia de conciliación. Correcto. Y que verdaderamente las partes estén cobijadas por personal que tenga el conocimiento de la mediación para efecto de que ahí los asuntos terminen y ya no pasen a juicio. Okay, porque hoy en día hay que decirlo, aunque son juntas de conciliación y arbitraje, el trabajo las alcanzó. Y la realidad es que concilian o desahogan las audiencias. Entonces, hoy en día la conciliación no se daba, hay que decirlo, claro que hay sus excepciones y claro que hay funcionarios buenísimos, ¿no?, que lo hacen. Pero la realidad es que por un exceso de trabajo ya la conciliación había pasado a un segundo término y lo que está buscando este centro de conciliación es realmente centrar, aterrizar a las partes en sus pretensiones, ¿sí?, y con eso lograr que lleguen a un arreglo. Ojo, el arreglo que ahí se llegue se equipara a una sentencia, ¿ok? De ahí, ¿qué pasa si no nos arreglamos? Si no fue, si no quiso, etcétera, etcétera. Entonces, con la constancia que me expide el centro de conciliación, ¿sí?, de que efectivamente agoté esa instancia prejudicial, me voy directamente a demanda. ¿Qué cambios tenemos en comparación a la ley 2012? Insisto, como coloquialmente se le puede conocer. A la demanda tendré que acompañar la constancia de conciliación expedida por el centro de conciliación, ya sea local o federal, y las pruebas. Correcto. Ya acompaño pruebas, ¿ok? A diferencia de lo que hoy yo decía, yo soy trabajador de Luis Miguel y ganaba 50,000 pesos mensuales y la demanda entraba, hoy no. Hoy ya acompaño la demanda con las pruebas. La autoridad, que ya son tribunales laborales, propiamente juzgados, de hecho, ya la autoridad se le llama juez. A los secretarios de acuerdos, que hoy normalmente les llamamos presidentes auxiliares, ya son secretarios de acuerdos. Entonces ya estamos propiamente ante una instancia del Poder Judicial. Ellos revisan la demanda, ven que no tenga ningún tipo de causal de improcedencia, por llamarlo de alguna manera, le da entrada y en ese sentido emplazan a la parte demandada para que conteste la demanda, ofrezca sus pruebas, objete las de la contraria. Y lo van a tratar de centrar a dos audiencias, ¿ok? La audiencia preliminar y la audiencia de juicio.
La audiencia preliminar, donde se va a tratar de fijar la litis, quitar las pruebas que estorben y que no vayan contra hechos controvertidos, ¿ok? Y de ahí a una audiencia de juicio donde propiamente ahí las partes, ya una vez fijada la litis, van a dar a conocer la manera en la que están acreditando su acción o su excepción y dictar sentencia. Entonces se buscará un procedimiento más expedito en el que estará al frente el Poder Judicial, ya sea del Estado, en el caso de materia local, o el Poder Judicial en materia federal. Correcto. Que ahí también aplaudo la labor no solo de la Secretaría del Trabajo, sino del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, que en un año tan complicado como este se dieron a la tarea de constituir tribunales y de contratar personal. Y han hecho un procedimiento muy bueno de convocatorias para tratar de atraer a las personas con mayores conocimientos, con mayor capacidad en temas laborales, de conciliación, de resolución de conflictos de esta materia, para lograr que verdaderamente la reforma se sienta con menos asuntos y que los que lleguen a juicio sean resueltos de manera más ética y más equitativa para las dos partes. Lógicamente es que si la empresa tiene nuevas obligaciones, está en el riesgo de cometer infracciones. Exacto. Y entonces también estaríamos hablando de sanciones, ¿correcto? Ante la infracción de la obligación, pues viene la sanción. ¿Qué nos puedes decir de esto? Ok, ese punto también es muy importante. Yo les decía al comenzar la charla de que la Ley Federal del Trabajo es una ley muy larga, 1010 artículos, ¿ok? Entonces, en la parte final, en el último capítulo de la ley, del 1003 al 1010, están los artículos que establecen las sanciones. Las sanciones vienen mucho más fuertes, establecidas en UMAS, ¿ok? Unidades de medidas de actualización. Y ahí vienen sanciones, muchas de estas estipuladas ni siquiera ya de manera colectiva, como se hacía anteriormente, Sí. Que decían, ok, la empresa incumplió con tener reglamento interior de trabajo, con pagar horas extras, con otorgar elementos de seguridad y de protección a sus trabajadores. No, hoy viene estableciendo sanciones incluso por trabajador, lo que hace que haya multas estratosféricas. Por trabajador. Entonces, ojo, aquí incluso para personas que quizás no estén tan involucradas en laboral, pero sí en fiscal, como es aquí el maestro de maestros, en ese sentido, aquí hay mucha chamba, sí. Porque la realidad es que la Secretaría del Trabajo está imponiendo en virtud de visitas de inspección capitales bastante importantes, multas importantes con base a esto, que algunas las he visto de millones, Me han dicho que creo que son fáciles de impugnar, pero lo que yo le digo a los patrones es, pues entre que son fáciles de impugnar o no, tú ya estás en un problema. Sí, claro. Entonces no llegues a ese punto. No llegues al punto de tener que tener una visita de inspección y que tengas pues, una multa estratosférica. ¿Qué debes de hacer? Pues adecuarte a las reformas, tener un contrato adecuado, crear tus protocolos, ver cuál es tu sindicato, qué estás haciendo en materia de evitar la discriminación entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos, cómo estás incentivando el hecho de que el trabajador se capacite, ¿qué estamos haciendo? En realidad, insisto, la reforma la hemos dejado de lado y el COVID nos ha venido a enseñar de que lo más importante en una empresa es su capital humano. Entonces, hay que adecuarnos a todos estos cambios y estas reformas que al final considero nos pueden ayudar también a tener una mejor relación individual con nuestros trabajadores y de esa manera vamos a facilitar el tema colectivo, ¿no? Porque los trabajadores al final no van a permitir al sindicato que destruyan la fuente de empleo que son la que ellos tienen, ¿no? Entonces, creando relaciones laborales fuertes, concretas, establecidas por escrito, derechos y obligaciones, efectivamente vamos a evadir multas, pero también vamos a tener relaciones laborales mucho más sanas en el aspecto uno a uno y por consecuencia en evitar llegar a centros de conciliación, a tribunales laborales.
Aquí la importancia, quiero resaltar la importancia de que las personas de la empresa sean gerentes, directores, asesores, inclusive los trabajadores deben conocer esta reforma, porque tengo entendido que ahora un trabajador puede que le diga a su empleador que no le rebaje, que no le retenga la cuota sindical. Entonces, son pequeños detalles, pero que nunca habíamos visto, ¿sí? Y que es una opción muy buena para el trabajador. Ok. ¿Sí? Bueno, a ver si los sindicatos no bloquean ahorita la señal, ¿eh? A ver si no nos la bloquean. Cuando yo he ido a dar cursos de reforma laboral, les digo, esta fue una reforma que se publicó el 1 de mayo y esta entró en vigor al día siguiente, ¿eh? Sí. O sea, esta está en vigor desde el 2 de mayo del 2019. O sea, ya tiene año, 8 meses en vigor y la realidad es que casi nadie la sabe. Sí. Y no se ha dado a conocer, también hay que decirlo. Y obviamente tiene un trasfondo porque la mayoría de los sindicatos viven de las cuotas obrero-patronales, ¿no? Y insisto, la reforma vino a pegarle por primera vez, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento de los sindicatos, y bueno, al final pasó. Y lo que usted dice, les voy a pasar el artículo para que luego no digan es que nomás lo escuché, pero no sé dónde está. El artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, que es un artículo muy importante porque es el que regula la forma en la que el patrón puede hacer las deducciones al salario de los trabajadores. Deducciones legales, ojo con eso. La fracción sexta dice que podemos hacer deducciones por el pago de cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. Recuerden que los estatutos cuando nacen generan una asamblea y en esa asamblea establecen sus estatutos que son como, por decirlo así, como sus cláusulas, como sí, su acta de nacimiento, ¿no? Así es. Y ahí estipulan muchas veces el porcentaje que se tendrá que descontar al sueldo del trabajador para efecto de la constitución y operación de los sindicatos. Bueno, pues con la reforma del 1 de mayo se le agregó un segundo párrafo. Fíjense qué dice. El trabajador podrá manifestar por escrito, ojo, es por escrito, su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla. ¿Ok? 110 de la Ley Federal del Trabajo, fracción sexta, segundo párrafo, donde le abre la puerta el legislador al trabajador para efecto de que manifieste por escrito su voluntad de que no le sea descontada la cuota sindical. Y si es así, yo, patrón, ya tendré que dejar de realizar todo tipo de deducción porque de seguirlo haciendo, aún en contra de la manifestación del trabajador, pues estoy actuando en detrimento a la ley. Después de eso, muchos me han preguntado, ¿y de qué van a vivir los sindicatos? Digo, bueno, vamos a ver. ¿No? Yo creo que ya era una necesidad y debemos concluir que entre más legislado esté el sindicato, debemos apegarnos más a la legalidad del sindicato. Entonces, sí, estas opciones que nos da, pues, así como esta, hay otras sorpresas muy interesantes. Yo tomé el curso aquí con la maestra de este material hace, pues, ya poco más de un año. Ya poco más de un año, entonces de ahí de todas las inquietudes pues, que tenemos. Por cuestión de tiempo, vamos a, ¿qué nos recomendarías ante esta reforma laboral para, pues no solamente a la empresa, también habrá gente que asesora sindicatos o habrá personas que asesoran o tienen amistad con líderes sindicales? Entonces yo creo que esto tenemos, lo que siempre hemos comentado aquí, hay que socializar el conocimiento. Entonces es una obligación para nosotros que tenemos acceso a estas aulas de socializar el conocimiento a través de la amistad, a través de la empresa. Entonces yo creo que es importante. ¿Qué nos recomiendas con la entrada en vigor de esta? Ok, sí, de hecho la pregunta es sumamente interesante porque yo tengo un par de amigos sindicalistas. Y los dos me dijeron, ¿sabes qué, Kenia? El fenómeno que se está dando en los sindicatos
es que la gran mayoría están diciendo como de, todavía va a tardar, no hay que hacer nada. No, no sindicatos, no amigos sindicalistas. O sea, la realidad es que esto ya está aquí y sí tenemos que empezar a reforzar los lazos con los trabajadores de las empresas con los que tenemos firmados contratos colectivos de trabajo y generar un vínculo de respeto con los patrones, ¿no? Al final de cuentas, tampoco para efecto de tener la representatividad, tenemos que llegar y exigir prestaciones o aumentos salariales que son pues, simple y sencillamente ilógicos, ¿no? O sea, hay que entender las circunstancias de cada empresa y en ese sentido ver cómo se puede hacer una negociación sana entre ambas partes. Entonces, para los sindicalistas, sí estudiar todo el tema de la reforma en materia sindical, ver cómo van a lograr ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la constancia de representatividad, el acreditar la titularidad de los contratos que tienen vigentes y el hacer una revisión de los contratos que a su vez tengan la titularidad, ¿no? Entonces, por lo que va a los sindicatos, hay que estudiar y hay que trabajar mucho porque sí estamos transitando hacia un nuevo modelo y un nuevo modelo que trata de imitar a países de primer mundo, ¿no? Como por ejemplo Japón, que fue una condicionante para que se firmara el TEMEC, ¿no? Estar ad hoc al convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, sí creo muy importante para el sindicalismo que si traemos viejas prácticas o costumbres o demás, no las quitemos y abramos la ley y nos adecuemos a la misma. Por lo que vean nosotros trabajadores, ¿no? También nosotros trabajadores somos una parte vital en este proceso, ¿no? Entonces hay que crear lazos, conocer a nuestros sindicatos, hablar con nuestro patrón, pedir a lo que tenemos derecho, como sería una copia de nuestro reglamento de trabajo, de nuestro contrato colectivo, la adecuación de nuestro contrato individual para tener una cláusula de beneficiarios, nuestros derechos de seguridad social, sí, pero también a su vez hacer nuestra chamba. Porque hay ocasiones en que el empresario le invierte muchísimo dinero a protocolos para erradicar discriminación, a la elaboración de contratos, de reglamentos, a la compra de instrumentos de protección y resulta ser que no los usamos. O no los queremos usar, o no queremos firmar, o queremos grillar, o queremos trabajar menos y ganar más. O esto, insisto, es tratar de migrar a un nuevo modelo y ese nuevo modelo también implica trabajadores más preparados y con todas las ganas de trabajar generando productividad. Entonces también la parte trabajadora somos muy responsables de este proceso para que funcione y para que camine. Y del lado del empresariado, buscar asesoría. O sea, sin duda alguna estamos ante lo que es llamada como una de las reformas de mayor calado en la historia del mundo laboral en México. Entonces, sin duda alguna, yo creo que sí es importante que revisen el cómo están en su documentación laboral y qué tienen que hacer, ¿no? Insisto, de primera instancia, buscar a sus sindicatos. De segunda instancia, tenemos protocolos para erradicar discriminación, trabajo infantil, trabajo forzado, ver cómo estamos en la implementación de nuestros contratos de trabajo, qué hemos hecho en cuanto a los FDIs, qué pasa con las cuotas sindicales, qué pasa con la entrega de herramientas de trabajo, todos ese tipo de modificaciones. ¿Tengo trabajadores subcontratados? No los tengo. Hay un tema de simulación. Tengo juicios laborales donde al final no tenía una defensa y ahí va caminando y no sé ni cómo está. Son puntos en los que de verdad hay que poner mucha atención porque me pasa justo ahorita estoy con un asunto donde un patrón no le prestó atención a un juicio y después de 4 años le llega un laudo que vale millones de pesos, que podría acabar su patrimonio. Entonces, sí son cosas que hay que cuidar, que hay que fortalecer para salir airosos de todas estas reformas que esperemos sean para bien del empresariado, del trabajador, de los sindicatos y por consecuencia de nuestro México, país, ¿no? Correcto. Muy bien, pues antes de concluir, por cuestión del tiempo, agradecemos a la maestra. Sí, hombre, pero antes de, ojalá, invitar. vemos qué preguntas tenemos.
A ver si puedes. Ay, gracias, Antonio. Antonio me aclaró que otro de los estados que me faltó nombrar es Tabasco. Efectivamente, Tabasco. Muy bien. Me preguntan, ¿qué pasa cuando tengo trabajadores en diferentes estados de la República? ¿Es válido tenerlos en un solo sindicato? Si el sindicato es federal, sí lo puedes tener, pero hay sindicatos con registro solamente local. Estatal. Entonces, si solamente es local, no, ¿eh? O sea, sí debo de tener un sindicato que tenga un registro a nivel federal, ¿no? También podrías garantizarlo con centros locales de conciliación. Recordemos que los centros locales de conciliación no se van a encargar de temas sindicales, ¿eh? Solo se van a encargar de temas de conciliación. No se van a encargar de temas sindicales, ni de reglamentos de trabajo, ni de nada por el estilo. Ante la presencia de 2 o más sindicatos, aplica el principio de a igual puesto de trabajo, iguales condiciones laborales, aun y cuando exista más de una representación sindical. Bueno, ahí en ese tema de prestaciones iguales también tendríamos que ver, porque, insisto, puedo tener diferentes sindicatos dependiendo del sector. Entonces, si yo le doy prestaciones iguales a todos mis iguales, es decir, a todos mis choferes, no importa que no se lo dé a los administrativos, porque al final de cuentas no son iguales. Entonces, ahí ya entraríamos a un tema sui generis que vamos a analizar y que de entrada te podría decir que se puede a expensas de poder analizar el supuesto específico del sindicato, ¿no? ¿Seguirá operando la suplencia de la queja en el nuevo sistema de presentación laboral? Sí. Sí va a seguir operando, tanto a nivel local como a nivel de amparo, ¿ok? Y bueno, ¿se puede acudir a un centro de conciliación privado? Sí y no. Ahí les va. Justo acabo de tomar un curso para efecto de certificarnos como mediadores, ¿no? Pero la realidad es que la Ley Federal del Trabajo en ningún punto está abriendo la puerta para que mediadores privados puedan llevar el tema laboral. Sin embargo, los centros de mediación que se están estableciendo en todo el país están hablando de que al final de cuentas, aunque no tengan una competencia expresa por la ley, de acuerdo a las facultades que les han sido conferidas, sí pueden certificar temas laborales y que serían defendibles en materia laboral. Yo tengo mis dudas, entonces no puedo contestar ni sí ni no, porque la realidad es que, insisto, ellos me dicen sí se puede, pero legalmente hablando no están autorizados, no hay ningún artículo. Entonces yo siento que ahí podría haber unos temas de nulidad. Entonces la realidad es que si tienes tu centro de conciliación, es gratuito, lo van a bajar a todos los estados del país, incluso no solo a las capitales, sino van a tratar de crear delegaciones para acercárnoslo en todo el estado, pues yo recomendaría más ir a los centros de conciliación. Pero si al final se complica y tengo que ir a un centro de mediación, hay que hacerlo y a expensas de defenderlo. Un punto que se me pasó a comentar es que también con la reforma viene mencionándose que todos aquellos acuerdos a los que se lleguen antes de juicio, como podría ser convenios, acuerdos, certificaciones, etcétera, tendrán validez y el juicio solo se admitirá por aquello donde haya nulidad de derechos, pero lo demás hace las veces de sentencia ejecutoriada. Entonces creo que ahí podríamos defender hasta cierto punto los convenios realizados ante mediadores privados, ¿no? Pero insisto, hay preguntas que aún no puedo dar un sí o un no definitivo porque estamos apenas caminando en este proceso, que sin duda alguna nos va a traer nuevos criterios y nuevas oportunidades de reflexión. Muy bien, pues esperamos haber cumplido con la expectativa. Pues les agradezco mucho, esperamos verlos pronto nuevamente por aquí, esperamos que estos eventos nos sigan con el principio de la institución de socializar el conocimiento en lo más posible.